Bueno, yo otra vez me toca esta función. Bueno, yo voy a hablar de otra práctica asociativa y realmente me llamó la atención cuando buscando información, el 99% de las empresas en Argentina son pymes, que no es un tema menor. El 70% del empleo formal en la Argentina lo generan las pymes y realmente 4.100.000 personas trabajan dentro de las pymes. Y este tema no es un tema menor, sobre todo porque en el sector agropecuario, excepto grandes empresas, casi todos somos pymes. Se vienen permanentemente tiempos de cambio en este país. Y me gustó mucho esta frase: no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y realmente las pymes en nuestro país tienen que estar en continua evolución. Y mucho más dentro de nuestro sector, el sector agropecuario, que nunca sabemos para el lado que se escapa la tortuga, porque es poco previsible. No por culpa del productor, sino por culpa de un sinnúmero de hechos y condiciones que no vale la pena que expliquemos porque todos ya lo tienen por demás de internalizado. Entonces la pregunta es, y en base a las exposiciones de Peco y Bubi, ¿para qué me voy a asociar? ¿O hace falta que me asocie? ¿O con quién me voy a asociar? Y no es un tema menor, porque realmente a lo mejor para conseguir escala en una producción necesito asociarme. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos necesarios, o porque yo tengo una parte y otro tiene otra parte y las tengo que juntar. Y la única forma de juntarnos, salvo el matrimonio, es... Decís que no, Juan Carlos, bueno, no nos juntemos en matrimonio. Salvo el matrimonio, la única forma de juntarnos que tenemos es asociarnos. No queda otra. ¿Pero para qué? Porque tenemos que empezar a pensar en la producción agropecuaria como un eje motor, como un eje de producción, como un eje de negocios. Y el productor agropecuario hoy es un empresario agropecuario. Un empresario de producciones primarias, pero ese es el concepto. Tengo que convertirme en un empresario. ¿Para qué? Para poder proyectar, para poder crecer en la producción que tengo que hacer. Tengo que hacer una producción sustentable. Ayer hablamos todo el día de producciones sustentables. Y para ser económicamente más eficiente, no es un pecado ganar plata. Eso nos lo hicieron creer durante un montón de tiempo. Ah, si ganás plata sos el peor pecador de la tierra. Señores, nadie tiene una empresa para perder plata. Y si la tienen, pobre tipo, porque se la pasó perdiendo toda la vida. Las empresas tienen que ser rentables y la producción agropecuaria tiene que ser rentable y los productores tienen que llevar plata a sus bolsillos. Tiene una finalidad social la empresa agropecuaria en cada uno de los lugares donde se radica. Pero esta es la cuestión. Una nueva forma de asociarse. Pensemos en el productor tradicional. Mi abuelo productor, mi abuelo, el contratista, y ahí se terminaba la cuestión. La producción era eso. Sin lugar a dudas, y en este contexto nacional y provincial y regional y local, las condiciones van cambiando y la producción va cambiando y necesita de una integración, porque a lo mejor alguien tiene el chanchito, otro tiene la vaquita, yo tengo el cereal y tengo que integrar esas producciones. ¿Para qué? Para que sean más beneficiosas. Entonces salgo de la fórmula tradicional, productor-contratista, para tener productor, contratista, definir una empresa agropecuaria, poder expandirme, producir más y mejor y, ¿por qué no, en determinado momento, al vecino que lo que le sobra es plata en el bolsillo, decir, ¿no tenés ganas de invertir en la empresa agropecuaria mía? ¿No tenés ganas vos de comprarte unos chanchitos, aunque no sepas nada de producción de cerdos? ¿No tenés ganas de comprarte unas vaquitas o de invertir en un proyecto lácteo? Y de repente de eso se trata. Yo que soy una ferviente defensora de la producción,
Cuando un cliente mío viene y me dice, fui a comprar Levax, a mí me hace un ruido, me duele el estómago. Digo, ¿por qué no compré unas vacas en lugar de unos Levax? Claro, es más fácil. Los Levax los tienen en la caja fuerte o en la computadora, las vacas necesitan tener un campo. Pero bueno, y posteriormente acá me salió un dibujito redondo. Acá, este es el que compró las Levax, que me está criticando. Bueno, porque no puedo ver con ese dibujito. A ver qué tengo que hacer, esperen. Ah, ya está. Ya lo saqué. Estoy creciendo en la tecnología. Entonces, la única forma que tenemos de juntarnos, y que dijimos que no es en matrimonio, es a través de sociedades o de distintos contratos asociativos que podemos celebrar. Las sociedades tradicionales no las vamos a nombrar ni las vamos a describir porque sería muy tedioso. Sociedad Anónima, SRL. Sociedad en comandita por acciones, que son las sociedades que hacía mi abuelo. Qué sé yo, pero en ese momento se hacían esas sociedades. Se ve que estaban de moda. Sociedades de la sección cuarta, que es una tipología nueva, que en definitiva lo que hizo es absorber las sociedades de hecho tradicionales, u otro tipo societarios que tiene la Ley General de Sociedades. Pero ¿qué pasa con los contratos asociativos? Y esto es la forma que le dio el nuevo código, que en ese sentido avanzó un montón, porque antes estos tipos de contratos estaban dentro de las leyes de sociedades desperdigados ahí adentro. ¿Y para qué sirven estos contratos asociativos? Y entonces empezamos a investigar lo que es el consorcio de colaboración empresaria. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando del tema de los consorcios? El tema de los consorcios está específicamente legislado en el nuevo Código de Civil y Comercial de la Nación. Y fue, fíjense la paradoja, en donde muchos juristas hablan que fue legislado invocándose la necesidad de implementar figuras asociativas que no fueran sociedades, que fueran más flexibles y más dinámicas, que nos permitieran hacer negocios sin necesidad de constituir una sociedad. Y para las pymes es una herramienta fundamental porque nos permiten hacer distintos tipos de negocios sin necesidad de constituir ningún tipo de sociedades y sobre todo porque las pymes muchas veces se ven restringidas por su tamaño hasta para acceder a determinados créditos y por eso son necesarias distintas prácticas asociativas. Realmente es un contrato de administración, es un contrato que tiene que estar muy bien redactado, pero es un contrato que vincula a las partes. Hay una colaboración entre los participantes, tiene que tener un objeto definido. No puedo decir, con este contrato yo hago lo que quiero. No, hay que especificarlo. Y se reúnen siempre las partes para un fin superador del fin común que tengan. ¿Quiénes los pueden integrar? Y fíjense la versatilidad de quienes los pueden integrar. Personas humanas, personas jurídicas, cooperativas, mutuales, fundaciones y hasta simples asociaciones. Y estamos hablando de asociaciones que no tienen fin de lucro, que estén domiciliadas en el país o también se puede hacer una proyección en el exterior. Los aspectos más relevantes de este tipo de contrato, y vamos a decir la finalidad que tienen, y es realmente facilitar a los efectos del desarrollo o incrementar la potencialidad del negocio agropecuario. Incrementar el resultado de las actividades. Y la particularidad de este tipo de contrato, porque no es una ACE, y esto quiero dejarlo en claro, porque la ACE nunca tiene fin de lucro. El consorcio de colaboración empresaria puede tener finalidad de lucro. Y esto es lo más importante, porque permite unir una especie de trípode en donde existen los productores, el establecimiento, la explotación, y todos unidos superarnos o hacer una explotación mucho más importantes. Contrato de colaboración. ¿Por qué es de colaboración? Porque se ponen de acuerdo para llevar en común una actividad determinada. Existen reglas, o sea, tampoco esto es cualquier cosa, existen reglas de administración, de rendición de cuentas, cadenas de responsabilidad, y no es un sujeto de derecho, que esto es muy importante. Las características es atemporal. Quiere decir que si yo quiero fijar que vamos a estar juntos en este contrato 50 años, lo puedo hacer, porque no tiene plazo de determinación.
Se puede hacer por instrumento público o privado y este contrato debe inscribirse en el registro público, pero no son sujetos de derecho. ¿Y el objeto fundamental cuál es? Establecer una organización común. ¿Para qué? Para desarrollar, incrementar y sobre todo para que tengan mayor resultado las actividades y las distintas producciones que tienen los productores agropecuarios, que quizás en forma individual, independiente, no puedan lograr el objetivo de ser un negocio o una producción en escala. Pero lo más importante es que, aunque se pertenezca a este consorcio de colaboración empresaria, nunca perdemos la individualidad. Seguimos siendo sujetos individuales. La administración va a estar elegida por quien queremos que administre este consorcio, o pueden ser todos los integrantes que se reúnan. Las decisiones las tenemos que establecer cómo se va a decidir dentro del contrato, y en caso de que no se diga nada, va a ser por partes iguales. Tiene mucha flexibilidad para entrar y salir de este tipo de consorcios, de este tipo de contrato, porque es un contrato asociativo, no es una sociedad que necesita determinadas inscripciones. La responsabilidad es en proporción a cada uno de los miembros que integran ese consorcio y es una responsabilidad solidaria. Bueno, el concurso preventivo y la quiebra de alguno de sus miembros, como la muerte o la incapacidad, a mí ya me mataron varias veces hoy, pero acá estoy, no va a extinguir el contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato que continuará con los sucesores de cada uno de nosotros. El capital va a ser un fondo operativo y realmente la estructura administrativa no debe estar tan sobrecargada y debe permitir la realización de negocios. Acá no se trata de complicarle la vida a la gente, se trata de solucionarle la vida a los productores, porque para complicación demasiado ya tienen. Los aspectos fiscales, que esto a todo el mundo le interesa, porque es cuando tenemos que meter la mano en el bolsillo y nos duele. Es un sujeto pasivo de IVA. En impuesto a las ganancias no son sujetos los consorcios de impuesto a las ganancias, es quien determina y lo distribuye en cada una de las personas que concurren a ese consorcio. No tributa impuesto a los sellos por el tipo de actividad, que la actividad agropecuaria específicamente se encuentra exenta. El impuesto a las ganancias mínima presunta. Este impuesto, que teóricamente está derogado, pero siempre y cuando estemos dentro de la ley de fomento PYME, es pasible de ingresos brutos si corresponde, pero si desarrolla actividad agropecuaria no es pasible de ingresos brutos en provincia de Santa Fe, y también puede ser empleador. El consorcio puede estar dentro de la ley 27264, que es la ley de fomento a las pymes. Sin lugar a dudas puede estar dentro de la ley de fomento a las pymes. ¿Y qué ventaja que tienen esa ley? Es la eliminación del impuesto a las ganancias mínima presunta, la compensación de la totalidad de impuesto a los débitos y créditos bancarios, y esto es muy importante y suma mucha plata, el diferimiento del pago de IVA a 90 días, y en este caso el pago a cuenta del 10% de impuesto a las ganancias será prorrateado en cabeza de cada uno de los que integran el consorcio y los bonos de crédito fiscal. En el sector agropecuario, y acá viene la parte gremial, más que la parte profesional, estamos altamente discriminados con respecto a la ley PYME y con respecto a la ley 27264, porque la CEPYME se ha encargado de establecer quién es micro, pequeña y mediana empresa. Y el sector agropecuario es quien menos montos tiene, porque para ser una microempresa tenés que facturar hasta 3 millones de pesos, mientras tanto en el sector industrial, comercial y de servicios supera los 9, 10 millones de pesos en la escala mínima. O sea que esa será tarea para el hogar y tendremos que llevar adelante, sin lugar a dudas, sentarnos a hablar con la CEPYME por qué nos tienen discriminados al sector agropecuario, y que realmente necesitamos el mismo tratamiento que cualquiera otra de las otras actividades. ¿Qué es muy importante en estos consorcios? Que exista un protocolo de funcionamiento o un reglamento interno. ¿Para qué? Para que todas las partes puedan suscribir ese contrato y sepan cómo conducirse, para no generar situaciones adversas o situaciones de las cuales después tengamos que arrepentirnos porque no las dejamos fijadas de un comienzo.
Entonces, este protocolo va a tener mucho efecto entre las partes para saber cómo conducirse, y si también lo adjuntamos al contrato de consorcio de colaboración, puede ser también oponible ante terceros. Y es una forma que los productores agropecuarios, a pesar que en muchos aspectos somos bastante individualistas, empecemos a trabajar en equipo, porque podemos encontrar una fortaleza dentro del trabajo en equipo y nutriéndonos de la sapiencia o de las sabidurías del otro. Para formar este protocolo, y era lo que ayer decíamos de los consorcios que podían administrar la ley de financiamiento gremial, vemos que es todo un proceso de negociación. En la vida vivimos negociando, vivimos concediendo y vivimos restringiendo. En las empresas es exactamente igual. Y realmente para negociar hay que tener una visión empresaria, hay que definir misión y visión que tenemos de nuestras empresas, y realmente es una figura que le viene a solucionar el consorcio bastantes inconvenientes a quienes tienen algo pero les falta el otro algo, a quienes tienen algo pero les faltan un complemento. Asociarse en este caso o a través de una sociedad tradicional o a través de un fideicomiso o a través de un consorcio tiene que tener un objetivo, y es sumar y sumar. Nunca que uno se sienta dentro de la cadena de sumas perjudicado respecto a otro, porque de eso se trata el negocio, que sumemos y que crezcamos los productores agropecuarios juntos. Bueno, desde ya muchísimas gracias, ha sido muy corta mi exposición, pero es para traerles una idea. Muchas gracias.